no se nos ocurría pensar que teníamos obligaciones con respecto al ambiente, de respetar las plantas, de no hacer ninguna acción que fuera una violación del ambiente, a no ser que hubiera importantes razones para ellos. Hoy día, en muchas sociedades, en muchas sociedades avanzadas, industriales, como la nuestra, como aquí, se considera que hay una obligación moral de respetar el ambiente. Hay otros ejemplos, muchísimos, pero uno que es muy interesante, porque tiene una asociación religiosa, es que la Biblia, en el primer capítulo del Génesis, y de nuevo en el capítulo 9, me parece que es, inmediatamente de la creación de los humanos, Dios le dice, go and multiply yourselves. Me he pasado al inglés. Estoy acostumbrado a hablar inglés y cuando estoy hablando con ustedes, cuando no llevo bastante tiempo en España, estoy pensando en inglés y traduciendo al español. Por eso no sé si notan de vez en cuando, me cuesta sacar las palabras. Pero bueno, id y multiplicaos. Cuando después del arca de Noé, donde todos los humanos, excepto la familia de Noé, muere, pues hay el mismo mandato bíblico. Dios dice a los humanos que vayan y se multipliquen, que se interpretaba tradicionalmente en los cristianos y en los musulmanes y en los judíos, como hay que tener el mayor número de hijos posibles. Hoy día, gran parte de las familias humanas piensan que no hay una obligación moral de tener el mayor número de hijos. Y de hecho, hay una obligación moral, al menos en la percepción de muchas personas, de tener relativamente pocos hijos, porque tenemos un problema social que afecta a todo el mundo, a toda la humanidad, que es la explosión de población. Somos más de 6.500 millones de personas y seguimos aumentando, aún teniendo relativamente pocos hijos. O sea, no cabe duda de que con respecto a los preceptos morales también hay variación con respecto al tiempo. Y esto quiere decir, una vez más, que los códigos morales, las normas morales, no están determinados por nuestra biología, porque nuestra biología no ha cambiado en los últimos 50 años, desde que yo era niño, ni en los últimos 2.500 años, cuando se escribe el libro del Génesis, ni aún por muchos milenios. No ha cambiado de manera significativa. Y, sin embargo, los preceptos morales, las normas morales sí han cambiado. La evolución cultural depende de la herencia cultural. Esa es la afirmación que está ahí. Lo que estoy afirmando es que las normas morales están determinadas por la evolución cultural. Para que haya evolución biológica o evolución de cualquier otro tipo, tiene que haber herencia. En el caso de la herencia biológica, está engarzada en los genes que se transmiten los padres a los hijos. En el caso de la evolución cultural, hay herencia cultural, pero que sigue reglas muy diferentes. La herencia cultural es transmisión no de padres a hijos, biológicamente, sino es transmisión por medios de enseñanza, lo que aprendemos en las escuelas, en los colegios, o leyendo libros, imitando y aún asimilando. A veces culturas se asimilan una a otra y creo que les daré un ejemplo en un par de minutos. Una manera de decir lo mismo, de manera un poco diferente, es que en la herencia cultural existe transmisión horizontal además de vertical. Por transmisión vertical me refiero a la transmisión de padres a hijos. La transmisión horizontal quiere decir que se transmite también entre miembros de la misma generación o de distintas generaciones, pero aunque no haya relación biológica. Y creo que eso es extremadamente aparente para que haya que elaborarlo. Y esto es un término técnico, herencia lamarckiana. Antes del desarrollo de la genética moderna, se creía que la herencia era lamarckiana, derivando el nombre de un científico francés, Lamarck, que creía, y se aceptaba, de hecho generalmente, y aún Darwin lo aceptaba, creía que era así, que los caracteres adquiridos se heredan. O sea, si yo voy al gimnasio todos los días
y desarrollo grandes músculos, voy a tener hijos con mejores músculos que si no voy al gimnasio. Hoy día sabemos que eso no es así, que los caracteres adquiridos por ejercicio, por enseñanza o de otra manera no se transmiten a los hijos o a otras personas. En la herencia cultural sí, lo que aprendemos lo podemos transmitir, no solo a nuestros hijos, sino a todas las demás personas con quienes podamos interaccionar. O sea, los caracteres adquiridos son heredados. La herencia cultural es muy diferente de la herencia biológica y eso quiere decir que la evolución cultural es muy diferente de la evolución biológica. Entonces, la evolución depende de que haya variación, hemos hablado de ello, variación entre individuos, variación entre grupos, variación histórica, de que haya herencia, acabamos de hablar de que haya herencia cultural, y de que haya selección cultural. Selección natural se refiere al proceso biológico por el cual unos genes se reproducen más eficazmente que otros. Los portadores de ciertos genes tienen más hijos o viven más tiempo que otros, y es ese proceso de selección natural que lleva a la evolución natural, al proceso de la evolución de acuerdo con el cual los organismos se adaptan al ambiente. Selección es transmisión diferencial, que unos caracteres se transmiten más eficazmente que otros. Eso pasa con respecto a la selección natural, pero pasa también evidentemente con la selección cultural. Y aquí tengo dos ejemplos. Uno de ellos es el monoteísmo. El monoteísmo, tal como lo entendemos hoy día, aparece en la historia de la humanidad entre los israelitas durante la captividad de Babilonia, aproximadamente 600 años de Cristo. Según los historiadores y los expertos en materias bíblicas, el monoteísmo original de los israelitas no era el monoteísmo que nosotros aceptamos ahora, un solo Dios para todo el universo, sino un Dios que era el Dios de los judíos, y las otras tribus tenían sus dioses diferentes. Por eso no debes dar culto a los dioses, a los otros dioses, solo al Dios que protege a nuestra tribu. Sea eso como sea, no cabe duda que el monoteísmo, la religión que acepta la existencia de un Dios personal único, que es el Dios de todo el mundo, es aceptado hoy día por más de 3.000 millones de personas, cristianos, judíos y ¿cómo se dice? Y los musulmanes, muchas gracias. Musulmanes, moslems. No es porque somos descendientes biológicos de los israelitas que introdujeron la idea del monoteísmo, sino por expansión cultural. No es por descendencia biológica, sino es una noción religiosa en este caso, que ha tenido un poder de transmisión, de selección natural tremendo. Se ha extendido, ya digo, a miles de millones de personas a partir de un grupo pequeño, no porque seamos descendientes de ellos. Otro ejemplo relacionado con el anterior, y uso estos ejemplos porque es fácil asociarse con ellos, los 10 mandamientos. Como saben, los israelitas deciden huir de Egipto, donde eran tratados como esclavos, y se pasan 40 años en la península del Sinaí, un desierto con condiciones miserables. Y es evidente que si van a sobrevivir allí tienen que tener reglas morales muy estrictas. Entonces, según la narrativa bíblica, Dios revela a Moisés los 10 mandamientos y Moisés baja de la montaña y estas reglas las va a tener que aceptar. Si no, vamos a condenar a muerte o rechazaros o otro castigo apropiado. Y de nuevo, los 10 mandamientos son aceptados hoy por más de la mitad de la población humana como mandamientos, como obligaciones morales, no porque seamos descendientes de Moisés y de aquel pequeño grupo de israelitas, sino por transmisión cultural.
hay diferencias muy importantes entre la evolución biológica y la evolución cultural, como las que yo aquí indico. Primero, la evolución cultural es mucho más rápida. Una innovación cultural se puede transmitir a toda la humanidad en menos de una generación. El Internet aparece o se hace público en el año 1983, 30 años, una generación, y está extendido virtualmente por todo el mundo. Extensión más rápida todavía es la de los teléfonos móviles, pero podríamos pensar de muchas otras invenciones, barcos, aviones, medios de transporte, otras tecnologías que se utilizan